Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Consejo General de Trabajo Social presentamos el 5º capítulo de nuestro espacio y esto también tiene que ver con el género. En este capítulo hablaremos de trabajo social, la intervención con la mujer reclusa y reclusa, la gran invisible, las circunstancias, los aspectos, las dificultades añadidas que sufren por el hecho de ser mujeres. Nuestro objetivo es seguir poniéndole voz a rostros socialmente invisibilizados. Vivimos en una sociedad que hace que las mujeres reclusas sufran una doble condena, una social y otra penitenciaria. Este programa lo celebramos de forma presencial en formato tertulia, diálogo entre colegas, profesionales con amplia trayectoria en la intervención y el acompañamiento a mujeres reclusas y exreclusas. Al igual que ya hicimos el pasado 25 de noviembre, debido a la pandemia del COVID-19, lo realizaremos una vez más en formato telemático. Para estas mujeres la reinserción es un camino tortuoso, con una reincidencia en torno al 30%. Esto se debe al golpe de realidad que sufren al dejar atrás los barrotes, provocándoles situaciones complejas que les hacen volver a caer en las decisiones incorrectas que les llevaron a la prisión. 4.518 mujeres están internas en las cárceles de España, según los informes anuales de las instituciones penitenciarias. El perfil de la mayoría de las mujeres reclusas responde a haber sufrido abusos sexuales, prostitución, adicciones, violencia de género a lo largo de toda su vida. Un número importante proviene de familias numerosas cuyo entorno social no es favorable, con una alta tasa de analfabetismo, mujeres que no terminaron los estudios primarios. ¿Creéis que estos factores influyen en el internamiento de una mujer en prisión? En definitiva, ¿podríamos decir que estamos ante un perfil de una alta vulnerabilidad social? Hola, buenas tardes, compañeras. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo por romper el hielo, ¿no? Y a la pregunta que hace Semi, sin duda, las mujeres, mi experiencia es que las mujeres que están en prisión previamente ya han sido descualificadas y desclasificadas. Socialmente ya están condenadas antes de entrar en prisión y cuando entran en prisión lo único que pasa es que se agudiza, se subrayan todos los elementos que vienen en carencia, ¿vale?, de su vida anterior, ¿vale? Entonces, en ese sentido, digamos que la prisión es un elemento más de exclusión y de marginalidad que les supone a las mujeres, además de toda la carga negativa en carencia. Cuando decimos negativa, decimos de la que carecen: falta de educación, falta de soporte, precarización en los empleos, incluso en muchos casos falta de empleo y demás. Además de eso, se incorpora la estancia en prisión como un estigma que les supone un problema de moralidad, ¿vale? O sea, a las mujeres se les juzga ya no solamente por el delito, sino moralmente como mujeres malas que han roto el rol, ¿vale? Y no se han comportado como buenas mujeres. Podríamos entonces decir que las mujeres se enfrentan a este doble juicio, ¿no? El juicio penal que le conlleva una pena privativa de libertad por la comisión de un delito y el juicio social por haber fallado a ese rol impuesto como mujeres, ¿no? Como madres o como mujeres embarazadas en proceso de serlo, ¿no? Por tanto, se castigaría doblemente esta infracción, ¿no?, en las mujeres, ¿no? Primero, este delito y segundo, transgredir estas normas sociales, ¿no? Este rol de parejas que viene proscrito por el hecho de ser mujeres, ¿no? Ya. Sí, eso cuando hay algo muy significativo, que es cuando una mujer entra en prisión y cuando un hombre entra en prisión, lo primero que se les hace es una entrevista donde la primera impresión, o sea, tienen que contar así de primeras toda su vida, ¿no? O sea, su familia de origen, etcétera, cuáles son sus estudios, ¿no? Entonces, cuando te enfrentas, cuando haces esta pregunta, cuando se lo dices a un hombre y habla sobre su familia, y en relación a sus hijos, le dices cuántos hijos tienes y todos dicen, bueno, pues tengo 3, tengo 4, etcétera, ¿con quién están estos hijos? Y dice, pues con mi mujer y no sé qué. Cuando esta pregunta, que nos parece muy sencilla, se la formula una mujer, entonces ahí la mujer es cuando se rompe, porque en ese momento siente que la estás juzgando, no por el hecho de entrar en prisión, la estás juzgando como mujer, como madre que ha abandonado a sus hijos, y yo creo que ahí ya estamos empezando a ver la diferencia de entrar un hombre en prisión y una mujer en prisión, además de todo lo que ha dicho Sí. Mar.
Yo sí que creo que ya no es solamente el juicio, digamos, social, ¿no? Por haber roto esos roles, sino que ellas mismas se sienten culpables por dejar de alguna manera o abandonar a todas esas cargas que tienen, ya no solo hijos, sino pues, otros familiares muchas veces, porque ya hablaremos de la sobrecarga de cuidados que tienen las mujeres, ¿no? Pero que ellas mismas, sin necesidad de que nadie les juzgue, se sienten culpables y se sienten mal de dejar pues, a sus hijos muchas veces abandonados o con necesidad de que los atiendan incluso desde servicios sociales, dejar desatendidas a personas dependientes del entorno familiar a las que cuidaban, que ellas mismas se autoculpabilizan muchísimo con esta situación y sufren más quizá que los hombres por este motivo. Sí. Bueno, es que es un tema de la especificidad del género, ¿no? De cómo se entiende el género en la prisión, ¿no? Como el género resulta que es un agravante, claramente, ¿no? O sea, entonces, evidentemente las mujeres se sienten culpables porque son mujeres, como nosotras, que están también estructuradas en un sistema patriarcal, claramente. Entonces, todas nosotras tenemos un concepto de lo que debemos ser y de lo que los demás esperan de nosotras. Y las mujeres sienten, evidentemente, las que están en prisión, que no lo cumplen, ¿no? Maika decía una cosa que a mí me parece muy interesante, porque yo le he oído, ¿no? Hay personas, yo no conozco a nadie, a lo mejor le pasa, ¿verdad? Pero como yo no trabajo con hombres, pero creo que es más difícil que a un hombre se le diga que es un mal padre que a una mujer se le diga que es una mala madre, ¿vale? Y yo conozco a mujeres que se les ha dicho que son malas madres. Por profesional. Algo que también me parece, sí, que me parece importante, que también se ve cuando tú estás delante de una mujer y compartiendo espacio con mujeres, cuando una mujer entra en prisión, el delito que comete, en la mayoría de los casos, en un 95-96%, tiene que ver con la pareja con la que está, que en la mayoría de las veces son maltratadores. Entonces, eso también es un aspecto importante a tener en cuenta cuando estás delante de una mujer. Una mujer entra en prisión normalmente cuando es drogodependiente. El acceso a las drogas y a ser drogodependiente muchas veces viene de esa pareja consumidora que le ha incitado a consumir, que a su vez luego ella se convierte en la proveedora de la droga y además si no la traes eso va a tener consecuencias. Bueno, es verdad, ¿no? Fíjate, yo también al hilo de lo que estamos ahora hablando os diría, ¿por qué trabajáis con mujeres? ¿Hay alguna referencia os suena algo? ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Yo creo que trabajar con mujeres para mí ha sido yo creo que una decisión todo lo que comentábamos antes, al principio, que cuando tú entras en prisión, cuando decides y te dicen ¿con quién colectivo quieres trabajar? ¿Con primeros grados? ¿Con no sé qué? Dice todo el mundo, yo con todo menos con mujeres. Y cuando preguntas ¿por qué no quieres trabajar con mujeres? Entonces ahí dicen, porque son muy demandantes, que a mí esa palabra siempre me ha hecho mucha gracia, digo, claro, son demandantes, porque están todo el día llorando. Y entonces cuando te pones delante de ellas y dices, claro, es que estas mujeres cuando llegan a prisión llegan con una mochila de mucha responsabilidad. Yo no me gusta hablar de cargas porque es que parece que siempre estamos cargando. Yo creo que son asumir responsabilidades, asumen la responsabilidad de sus hijos, entonces están preocupadas por el bienestar de sus hijos, de su familia. Muchas veces son las proveedoras de recursos en muchas de sus familias. Entonces yo trabajo con mujeres porque al final veo en esas mujeres unas mujeres, no las veo como víctimas o como mujeres culpables, las veo como mujeres supervivientes y muy poderosas. Y todo eso te hace que acompañar el proceso con estas mujeres al final te lleves mucho más, tengas una mirada distinta acerca del mundo, de lo que vives, de tu familia, el estar compartiendo un espacio con estas mujeres. Por eso trabajo con mujeres. Sí, yo empecé a trabajar también un poco por la organización propia de nuestro equipo que coincidía que el colectivo nuestro de mujer en mi centro es pequeño y yo quería mantener una parte de atención directa, a pesar de ser coordinadora no quería perder la atención directa y entonces dije, pues voy a coger exclusivamente yo las mujeres y fue una decisión que estoy encantada porque me ha permitido estos años que me he dedicado solamente a atender mujeres a tener una experiencia profesional
pues estupenda. Yo creo que me he desarrollado muchísimo a nivel profesional, que he podido hacer un trabajo que no podía hacer con hombres, que me ha ayudado en un grupo pequeño y además fue un poco de decisión también de decir, bueno, vamos a hacer algo que no discrimine a la mujer, que habitualmente está discriminada dentro del entorno penitenciario, y queríamos que tuviera quizá pues una ratio de trabajador social más alta, más dedicación, porque habitualmente se solían quedar siempre un poco como peor atendidas, ¿no? Porque había muchos más hombres, entonces nos absorbía la atención a hombres y las mujeres siempre se nos quedaban un poco como relegadas, ¿no? Y el hecho de que, bueno, yo estoy de trabajadora social, de referente para ellas desde que ingresan hasta que se van en libertad condicional. Les atiendo desde el ingreso en todas las fases, preventivas, penales en régimen ordinario y luego en tercer grado también, cosa que en hombres no pasa, ¿no? Que van cambiando de referente de profesional. Entonces sí que hemos hecho un esfuerzo por hacer una, digamos, discriminación positiva y que tengan una atención un poco más especial en su itinerario penitenciario. Yo he trabajado con mujeres en algunos centros penitenciarios, pero sí que es cierto que en la gran mayoría he trabajado con hombres. En relación con lo que preguntabas antes, Emi, yo creo que estar o haber estado en prisión supone obviamente cierta estigmatización social, se trate de un hombre como de una mujer, ¿no? Y quien comete un delito pues ha de ser condenado a la pena correspondiente y cumplirla, eso está claro. Pero sí que es cierto que muchas veces en esos contextos sociales y culturales donde predomina el sistema patriarcal y los valores machistas, como habéis dicho, pues claro, estas mujeres además sufren pues ese mayor reproche social o familiar, ¿no? que ha comentado la compañera, por el hecho de ser mujer, porque se había esperado de ellas que actuaran como buenas mujeres o bajo la dependencia del hombre. Y esto ocurre también fuera de prisión, en esos contextos, incluso aunque no sea solo por la comisión de delitos o infracciones, sino simplemente pues porque esa mujer a lo mejor se ha distanciado del rol tradicional de la mujer, como por ejemplo no querer depender económicamente de la figura masculina, obedecerle, o querer tener una autonomía y trabajo propio, o decidir libremente con quién emparejarse sin el consentimiento de la familia. Y es cierto que parece que todavía para algunas personas o sectores se considera que está mal visto, ¿no? Que una mujer a una determinada edad no esté casada o no tenga hijos, cuando esto es una decisión pues totalmente válida y respetable. Que la mujer no tiene que estar obligada a formar una familia ni si no quiere, ¿no? O tampoco a dedicarse al hogar exclusivamente si prefiere realizar una carrera profesional ajena o algún proyecto formativo. Entonces, claro, es cierto, ¿no? Que en ellas pues a lo mejor recae esa mayor presión social pues de la que habéis hablado. Claro, por tanto, como es como que este mandato social que nos va implícito por el hecho de ser mujeres, podríamos decir que a ellas les pesa más, es una carga mayor que en el caso de los hombres. Y por sí, está claro, eso es obvio, ¿no? Como a todas las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que les pesa como nos pesa a todas las mujeres, pero además ellas están en un contexto que claro, es un contexto que no les facilita en absoluto, ¿vale? O sea, ¿por qué trabajo yo con mujeres? Porque dentro de las personas que están en prisión, las mujeres están en peores condiciones, clarísimamente. Las mujeres están, cuando solamente tenemos 4 prisiones, solamente de mujeres, ¿vale? La mayor parte de los cargos directivos, ¿vale? Son hombres de las prisiones de mujeres, ¿vale? O sea, no hay directoras de prisión. La de Brieva, ¿no? De la prisión de Ávila de Brieva. La de vale, pero bien, pero no es una prisión de mujeres. No. ¿No? Eso es, ¿no? Entonces, y la mayor parte de las mujeres cumplen en módulos, ¿vale? Los módulos significa cumplir en precariedad respecto a los varones, claramente, ¿vale? Hay menos recursos, menos medios, menos espacios, menos inversiones, menos talleres. O sea, esto es una realidad que pasa, ¿no? Yo creo que en las prisiones. Entonces, yo creo que las mujeres cumplen en peores condiciones la prisión que los hombres, ¿no? Y les penaliza. El hecho de ser mujer
a la hora de cumplir una condena les penaliza sobre los varones, claramente. Sí, yo creo que añadiendo a lo que dice Mar, sobre todo al haber menos prisiones, sobre todo es la lejanía que pueden tener con sus familias, porque tienen que elegir, por ejemplo, en Madrid solamente está Madrid 1, que está en Alcalá de Henares, y Extremera, y la siguiente es Ávila, cuando los hombres además pueden elegir que hay más prisiones y pueden estar cerca de sus familias. Y también hay otra cosa importante dentro de lo que puede ser las mujeres. Al haber más hombres, sí que es verdad que pueden elegir, los módulos también van por más de preventivos y penados. Por ejemplo, un hombre discapacitado que tiene una discapacidad intelectual tiene un módulo específico donde se le atiende pues adecuado pues a su discapacidad, con funcionarios y con personal que les atienden. En cambio, cuando una mujer entra en prisión discapacitada, tiene que estar en un módulo con otras internas, y eso supone ya una discriminación de trato. Sí que es verdad que en Extremera hay solamente 2 módulos de mujeres y el resto son de hombres. La única ventaja que tienen las mujeres que están en Extremera en este caso es que tienen bastantes, en cuanto a sus talleres, a que pueden acceder a más puestos de trabajo que los hombres. Esto fue porque, por ejemplo, el taller productivo de panadería, lavandería, todo lo que tiene que ver con la limpieza, lo realizan las mujeres y los hombres tienen menos puestos. En todo lo demás sí que es verdad que el espacio en sí, pero no solo por el espacio, sino porque tampoco está pensado las prisiones, o sea, tampoco están pensados en algo tan importante como son las visitas de los menores. Esto ya influye tanto a los menores en las mujeres como en los hombres. Por ejemplo, las visitas no están pensadas para que las madres, los menores puedan ir a ver a sus madres después de una tarea, o sea, después del colegio. Les ponen las tareas, o sea, ponen las visitas a un menor para que vaya a ver a su madre un jueves a las 10 de la mañana. Pues es que ese niño tiene que estar escolarizado. Entonces ahí, sí, dime, Emi. Porque es verdad que estáis tocando aspectos que realmente son vertebrales, ¿no? En lo que es el trabajo, la intervención y las circunstancias particulares de las mujeres que están en prisión. Pero cuando hablabais de esta precariedad de espacios dentro, pero también del número, también es verdad que numéricamente son menos las mujeres que están en prisión, que cometen delitos que los hombres, ¿no? Pero también están afectadas las mujeres por esta dispersión geográfica, están más lejos de sus familias, tienen más dificultades de recibir las visitas de sus familiares por este motivo. Sin duda, sin duda. Sí. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco hay un ejemplo. En la prisión de Basauri, la de Bilbao, no tiene módulo de mujeres y la mayoría de la población, digamos, que está en prisión en el País Vasco es población de Vizcaya, mujeres vizcaínas, y por número son la mayoría y al final están cumpliendo en la prisión de Áraba. Y en Bilbao solo pueden acceder cuando ya están en régimen abierto y además por medio telemático. Ni siquiera tampoco tienen un espacio, una sección abierta para tercer grado. Entonces, esto concretamente en el País Vasco, te hablo, pero en muchos sitios pasa igual, que las mujeres no tienen posibilidad de cumplir en su misma provincia o a veces ni en la propia comunidad autónoma donde viven. Y es claro, por ejemplo, el régimen de visitas, en que pueda su familia ver a su familia con más asiduidad o no. Hombre, pues la lejanía geográfica, porque además estamos hablando de familias muy vulnerables, familias que están en exclusión en muchos casos y que no se lo pueden permitir muchas veces ni económicamente, ni tampoco igual disponen de medios o incluso de tiempo para hacer esos desplazamientos, para visitar a las mujeres que están presas fuera de su entorno. Claro, es que las prisiones suelen estar en su mayoría muy alejadas de cualquier ciudad, y a eso añadimos que son, como decía Cecilia, familias que tienen dificultades económicas. El trayecto, por ejemplo, a Extremera es una hora en coche. Cuando tienes que ir en transporte público, una familia puede tardar cerca de 3 o 4 horas. Esto supone que evidentemente puedan visitarla muchísimo menos, con lo que lleva pues un desapego por parte de los menores y un desarraigo con esa familia. Claro, actualmente tienes que dar tienes que tener en cuenta también
que, por ejemplo, la prisión de Estemera de la que habla Maika, ¿no? O sea, a la prisión de Estemera no hay un servicio de autobuses regular, ¿vale? De hecho, los permisos se tienen que condicionar de alguna manera a las posibilidades de salida de la salida de la propia prisión, ¿no? Porque, por ejemplo, el lunes no hay autobús. O sea, ¿cómo se va? Tengo que tener coche y si no tengo coche, ¿cómo utilizo el transporte público? ¿Hasta dónde llega el transporte público? ¿Vale? Entonces, todo eso hace que el cumplimiento en prisión sea más penoso. En Brieva pasa exactamente lo mismo, la prisión que está en Ávila, ¿vale? La Madrid 1 pasa exactamente lo mismo. O sea, en el fondo las prisiones están no solamente alejadas, pero para las mujeres, como hay pocas prisiones y como muy bien decía Miriam, ¿vale? Encima, en los módulos, los centros que tienen módulos de mujeres, no todos permiten tener o ese espacio para régimen abierto, pues dificulta muchísimo el cumplimiento porque al final reduce muchísimo las posibilidades. Entonces, estás donde puedes, no donde quieres, sino donde puedes. Actualmente, mira, según datos de instituciones penitenciarias a 1 de marzo, el porcentaje de mujeres internas en prisiones de toda España es del 7,2%, es decir, que hay 3.978 mujeres frente al 98,8% de hombres, que son 51.304. Incluso siendo España, según datos ofrecidos por el Consejo de Europa, uno de los países con mayor tasa de encarcelamiento femenino de Europa Occidental. Y como habéis dicho luego, además predomina el régimen de vida en segundo grado de tratamiento entre las mujeres. Entonces, claro, es cierto que desde el 2009 fue bajando la población reclusa, tanto femenina como masculina, y en ese sentido los espacios mejoraron porque se redujo y se hicieron mejoras en los establecimientos penitenciarios, pero a día de hoy es cierto que sigue habiendo un problema de falta de módulos alternativos, como habéis dicho, para las mujeres que están internas en centros de hombres, que son en total 57 centros. 2 son exclusivos de mujeres, que son Ávila y Madrid 1. Y bueno, y Cataluña, que tiene las competencias transferidas, tiene la del Wad-Ras de Barcelona. Y hace poco han cerrado el centro de Alcalá Guadaira de Sevilla, que era exclusivo de mujeres, porque tienen previsión de convertirlo en un psiquiátrico penitenciario para ambos sexos. Y bueno, pues han justificado el cierre pues porque albergaba solo unas 70 mujeres y consideraban que se necesitaba economizar espacios y recursos humanos. Claro, ¿qué ocurre? Que estas internas que residen en esos centros de hombres, que son diseñados para hombres, pues no pueden disfrutar de determinadas zonas y servicios o de participar en algunas actividades y programas porque se trata de evitar que se crucen con internos y evitar posibles problemas de seguridad. Y claro, esta separación por sexo es una obligación del artículo 99 del reglamento penitenciario, ¿no? Salvo supuestos excepcionales como es los módulos mixtos, que este artículo establece que los internos serán separados en el interior de los establecimientos teniendo en cuenta con carácter prioritario los criterios de sexo, edad y antecedentes delictivos y respecto de los penados, las exigencias del tratamiento. Y luego el artículo 16 de la ley penitenciaria establece la separación teniendo en cuenta además la emotividad, la edad, antecedentes, estado físico, mental y respecto a los penados las exigencias de tratamiento. Entonces, claro, este principio de separación o clasificación interior, como habéis comentado, no se puede llevar a cabo, imposible, en igualdad de condiciones para las mujeres que para los hombres, porque la población reclusa masculina, al ser mayoritaria en las cárceles, pues disponen de más módulos y centros a los que poder ir destinado, ¿no? Ya sea por arraigo familiar, por motivos de seguridad que hagan necesario su traslado, por razones de régimen de vida penitenciario, para realizar programas específicos de tratamiento o por razones laborales. Entonces, las mujeres, al ser una población minoritaria, pues no pueden estar separadas en módulos suficientes y están todas juntas en el mismo módulo y, por tanto, la intervención tratamental no es igual que para los hombres. Sí, es verdad que las mujeres se ven obligadas a convivir sin esa clasificación interior. En nuestro caso, en nuestro centro solo hay un departamento de mujeres, un módulo pequeño, y ahí están juntas, preventivas, penadas, reincidentes, con gente con problema de toxicomanía, con problema de salud mental,
con problemas de conducta, o sea, que están todas juntas y no tenemos posibilidad de hacer esa clasificación o esa separación, ¿no? Pues como se hace con los hombres en módulos diferentes, ¿no? En nuestro caso, con el tema de las infraestructuras, bueno, al final también depende un poco de la voluntad de la administración el querer facilitar las cosas a las mujeres. En nuestro centro sí que hemos conseguido hacer muchas actividades mixtas. Por ejemplo, la escuela es mixta, la mayoría de las actividades formativas son mixtas. Muchos talleres, actividad deportiva también hacemos mixta, porque es que si no las mujeres tendrían que estar encerradas casi como si fuera un primer grado en su módulo, ¿no? Entonces, en nuestro centro es verdad que hay actividad mixta y esto les permite a ellas participar en muchas actividades. Y además sí que tengo que decir mi experiencia que las mujeres en relación con los hombres aprovechan, a mi parecer, mucho más el tiempo en prisión, son mucho más participativas y en nuestro centro aprovechan todas las actividades y todas las posibilidades de destinos, de cursos, todo lo que se ofrece de actividades. Las mujeres están siempre súper ocupadas en nuestro caso. No sé si tú, Maika, tienes esa misma experiencia. Sí, tiene, lo que dice Miriam es cierto. Y yo creo que también es por algo que, como sabemos que la mayoría de las mujeres que entran en prisión son víctimas de violencia de género. Y cuando empiezas a acompañarlas en el proceso de cambio, sí que es verdad que dicen, es que yo aquí tengo tiempo para mí, me he conocido, porque fuera de prisión tienen todas esas responsabilidades, además vivir en un entorno pues muy complicado. Entonces, cuando llegan a prisión, pues son libres para poder ir a la escuela, porque muchas de ellas son analfabetas, pueden estar en actividades laborales, por ejemplo, como he dicho antes, la panadería y la lavandería, que muchas de estas personas, muchas de estas mujeres no han desarrollado ninguna actividad fuera de lo que es el ámbito de sus casas. Entonces, para ellas es un espacio muy liberador. Parece que no, pero para muchos el entrar en prisión las ha liberado, o sea, se han reconocido ellas mismas, han formado grupos y sale no mucho mejor, porque eso no sé si sale mucho mejor, pero por lo menos han conseguido tener esas herramientas que cuando están fuera de prisión las van a poder utilizar. Porque nosotros cuando estamos trabajando con ellas siempre decimos, el momento en prisión es un momento. Ya está, tu vida está afuera. Entonces, en el momento que tú empieces aquí a trabajar, qué es lo que puedes mejorar, qué cosas te han traído a prisión, eso te está sirviendo desde este momento ya para cuando tú estés en libertad puedas seguir utilizando las herramientas que aquí has encontrado, que son herramientas tan básicas como cómo relacionarme con la otra, cómo encontrar los espacios que nosotros llamamos seguros y compartidos con las mujeres, cómo estas herramientas que es puedo confiar en ti, voy a quitarme esos prejuicios de las mujeres nos comunicamos fatal, somos malas, siempre estamos unas contra las otras, no. En prisión sabéis que las relaciones que se hacen de amistad siempre tienen ese doble de siempre se hace, no hay nada que se haga por nada, siempre es algo, se hace a cambio de. Bueno, pues en estos espacios intentamos ver que lo que haces, lo haces, que esa relación es sana, que esa relación es para ti y que puedes confiar en ese espacio porque ahí vas a sentirte libre y te van a dar las herramientas, bueno, me enrollo mucho, esas herramientas suficientes para cuando salgas en libertad. Claro, porque si la mayoría de las mujeres presas tienen circunstancias comunes, ¿no? Tienen una falta de seguridad económica antes de entrar, ¿no? Estamos hablando un nivel de instrucción más bajo, una inseguridad laboral, una falta de tener una vivienda segura, no tener vivienda segura. Lo que decís es que la cárcel para ellas se llega a convertir en una oportunidad. En muchos casos sí, yo creo que sí. Y que la aprovechan, ¿no? Entonces, sería esto, ¿no? ¿Cómo trabajáis en los aspectos para favorecer esta inclusión, esta vuelta a la familia, a la sociedad, a través de pisos o de medidas de centros de alojamiento alternativo? Es decir, entiendo yo que estos elementos que habéis puesto en valor ahora mismo de la actitud personal, o sea, es como que vengo de un escenario más desfavorecido, con menos posibilidades, y soy capaz de encontrar un espacio de oportunidad. ¿Quién lo diría? Sí. Es así. Sí, yo. Claro, pero Esto se hace. No es bien de defender la prisión, ¿no? Que es que está tan. Sí, no.
Es verdad que para los hombres también pasa, pero en el caso de las mujeres yo sí que creo que les permite, lo que decía Meca, centrarse en ellas mismas por una vez, o sea, aunque sigan pensando en sus familias, en sus hijos y tal, pero pues tienen tiempo para dedicárselo a ellas mismas, para dejarse acompañar, para dejarse cuidar, para empezar a presentar proyectos, ¿no? Y luego lo que sí hablaremos de un poco del tema de la salida y de la reinserción es que todo ese trabajo que se hace dentro de empoderamiento, de apoyo, de mejora de sus circunstancias pues, a nivel formativo, laboral, etcétera, se choca otra vez con sus realidades al salir, porque sigue estando ahí toda esa presión para que sigan haciéndose cargo de sus responsabilidades familiares, ¿no? De sus hijos, de sus familias, todo el tema de los cuidados. Y yo ha sido la experiencia que más frustrante es esa, que yo he tenido ejemplos de mujeres que han hecho una formación estando en tercer grado, un itinerario formativo con unas prácticas en una empresa, y la mayor pega ha sido por parte de sus familias, de sus entornos, que les exigían, en cuanto ponían un pie en la calle en tercer grado, venga, que tienes aquí a tus hijos, que ya te los hemos cuidado bastante o que te hemos ayudado mucho y ahora o vuelve a ocuparte de ellos, ¿no? Y no darle ningún apoyo, ninguna prioridad a ese proceso que está haciendo de inserción laboral, por ejemplo, ¿no? Y esa demanda de la propia familia, del propio entorno, en el caso de mujeres que tienen familia. Luego hay mujeres que necesitan apoyos institucionales a través de pisos o de otros recursos, pero incluso las propias familias les exigen que retornen a esos cuidados y a esa responsabilidad familiar según ponen un pie en la calle, ¿no? Y dificulta mucho el que las mujeres puedan seguir esos itinerarios formativos, laborales. Es mi experiencia. Y luego, además, que te produce algo que también ocurre fuera de las prisiones, es la discriminación múltiple, que es que además de ser mujeres, son mujeres extranjeras, pueden ser mujeres extranjeras, lesbianas, transexuales o de distinto origen étnico, o con una enfermedad mental o con alguna discapacidad, ¿no? Entonces, es una discriminación múltiple las que sufren muchas. Y, por ejemplo, las mujeres extranjeras representan aproximadamente un 10% de las mujeres en prisiones. Y respecto al total de la población reclusa extranjera, pues un 7,54% son mujeres. Las nacionalidades más predominantes entre ellas son la de Colombia y Rumanía, seguidas de Marruecos y Nigeria, ¿no? Según los datos que hay del Ministerio de Interior. Y lo que habéis dicho, muchas de estas mujeres han sufrido violencia antes de entrar en prisión por diferentes actores sociales, como es el caso de la violencia de género o violencia familiar, y atentados contra su libertad e identidad sexual, identidad. Muchas no tienen conciencia, de hecho, de ser objeto de esta violencia, lo que a veces dificulta la intervención ante esta problemática. Y claro, como son mujeres que suelen provenir de contextos que implican unas circunstancias asociadas también al hecho de ser mujer, como es la pobreza, que se considera que está feminizada, haber sufrido abusos o agresiones sexuales, o como habéis dicho, que recaiga en ellas toda la carga del cuidado de familiares, haber ejercido la prostitución en algunos casos, o haber sido víctima de trata al haberse involucrado en estas redes por su desesperación por salir de su país o de su pobreza, incluso matrimonio forzado, ¿no? Entonces, claro, son mujeres que en su mayoría provienen de sectores marginales con escaso acceso a recursos sociales, incluso pocos hábitos de autocuidado de su salud. Están expuestas más a infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados también, porque aunque es cierto que la administración pone medidas anticonceptivas, también es cierto que hay muchas mujeres que, como saben que el tercer grado les puede beneficiar, pues claro, muchas veces buscan en centros de hombres pues acercamientos y para intentar también quedarse embarazadas, no todas obviamente, pero incluso en muchos casos pues puede ser un inconveniente en el caso de que esas personas pues no tengan a lo mejor suficiente estabilidad económica o apoyo familiar en el exterior o trabajo para mantener a la familia.
Claro, pero es que estás dando, Cecilia, un contexto, ¿no?, de las mujeres que ya hemos dicho antes, ¿no? O sea, las mujeres que entran en prisión son las excluidas de las excluidas, ¿no? Efectivamente. ¿Vale? Pues al final parece que son responsables de su propia exclusión, ¿no? O sea, también nosotras decimos, oye, mira, pues es que, ¿sabes?, no se cuidan bien, pues es que no saben empoderarse cuando salen, es que no saben resolver, claro. Es que, del contexto del que viene, claro, de la educación que han recibido, por desgracia. Claro, el contexto que tienen, o sea, ya están excluidas y la prisión, claro. Pues decía Miriam, el tema de mujeres que salen, que tienen dificultad para continuar un itinerario formativo, aunque ellas quieren, claro. Sí. Es verdad que la prisión les da un tiempo para ellas, pero un tiempo que no dejemos de perder el norte de que ese tiempo es un tiempo encapsulado. No es tiempo real. El tiempo de la prisión no es tiempo real, tiene otro uso horario, ¿vale? La vida real va por otro lado. De hecho, las mujeres constantemente sufren los envites de la vida real. El sufrimiento de las mujeres proviene de la vida real, ¿no? De la vida de sus hijos que están en otro sitio, de sus familias que se han roto, que ellas son plenamente conscientes de que se han roto, ¿vale? Claro que es un tiempo donde las mujeres se pueden encontrar, claro. Muchísimas mujeres no saben lo que es tener un tiempo para ellas. Muchísimas. No han tenido un momento para pensar sobre ellas, un momento para hacer. Tú les hablas de un taller de mindfulness o les hablas de trabajar un ratito en cerámica o les hablas, les parece chino. ¿De qué me hablas? Estas cosas, yo que he estado toda la vida limpiando, yo que he estado toda la vida cuidando, yo que he estado toda la vida proveyendo a mi familia, yo que soy el motor económico de mi familia, ¿vale? Claro que la cárcel puede ser un momento donde las mujeres recuperen el decir, anda, si tengo un cuerpo, anda, si me puedo cortar el pelo. Pero yo creo que eso no tiene que dulcificar la realidad de la prisión. La realidad de la prisión es un tiempo donde la mujer puede aprender un montón de cosas, ¿vale? Si tiene capacidad para adquirirlas, pero cuando sale de ahí, ¿vale?, se encuentra, como muy bien decía Miriam, con la dura realidad. Y la dura realidad es que proviene de la exclusión y vuelve a la exclusión. Porque no hay medios reales, ¿vale? Decía, estaba diciendo Maika, ¿no? Por ejemplo, en Extremera, muchísimas mujeres quieren ir a Extremera porque hay trabajo, ¿vale? Un trabajo que está bastante feminizado, ¿vale? Y que tiene que ver también, ayuda bastante, no es un trabajo productivo, ¿vale? De talleres productivos, por ejemplo, voy a decir, montar ordenadores, por ejemplo, o hacer chapas mecánicas de no sé qué componente. No, no es ese trabajo. Como ha dicho Maika, es lavandería, ¿vale? Que es un trabajo que a su vez es necesario para la prisión, limpieza. Yo he oído decir, ¿vale?, que las mujeres limpian mejor que los hombres, por eso los trabajos de limpieza los tienen que hacer las mujeres, porque son más cuidadosas. Es decir, esto se lo he oído yo decir a gente, ¿vale? Sí, con lo que dice Mar. O la panadería, o sea, las mujeres hacen tan bien el pan que ha salido un artículo de lo bien que hacen el pan las mujeres de Extremera, ¿vale? Y que hacen el pan para la prisión de Cuenca también, y un artículo diciendo lo riquísimo que es el pan que hacen, ¿vale? Es decir, esos son los dos trabajos que hay en Extremera, pero el resto de talleres productivos al exterior son solo para hombres. Son solo para hombres. En Alcalá Meco, la otra prisión de mujeres, solo hay un taller productivo y es de costura, ¿vale? En Brieva no hay ninguno, ¿vale? Me estáis diciendo lo del tema de los módulos. El tema de los módulos, cuando tú hablabas, Cecilia, al final significa que tenemos que asumir que las mujeres, porque somos pocas, tenemos que cumplir con más penosidad. No hay más remedio. Y solamente la única posibilidad es la voluntad política o la voluntad de la administración a la que hacía referencia Miriam, ¿no? Discriminación positiva, ¿vale? Pero cuando eso no se da en los equipos, cuando no se decide priorizar a una trabajadora social
para las mujeres del módulo, por ejemplo, o un trabajador social para las mujeres del módulo, sino que son los trabajadores sociales para la población de la prisión donde se quedan las mujeres. Quedan siempre al final, siempre al final, nunca llegan sus quejas, ¿no? Nunca llegan. Entonces, ¿cómo acompañamos esto? Perdona, Miriam, sí, habla tú. De la formación y el tema de la inserción laboral, que siempre es verdad que se tiende a ofertar a las mujeres actividades como muy feminizadas, ¿no? Que dices tú que si costura, cursos de auxiliar de geriatría, cursos de peluquería y estética, y a mí eso ya me saca de las casillas. Entonces, también hay que hacer un esfuerzo por ofrecer otros entornos de formación, otros entornos de trabajo, ¿no? Y también en nuestro centro, por ejemplo, se está intentando pues, que las mujeres accedan a formaciones. Por ejemplo, ahora pues, se han hecho varias ediciones de curso de pintor de edificios y han entrado mujeres y han hecho sus prácticas. Incluso hay 2 mujeres que están en la brigada de mantenimiento, ¿no? Para ofertar otro tipo de salidas que no sean las típicas que tengan que ver pues, con la estética de la peluquería o seguir con los cuidados con el tema de pues, lo que sea, del auxiliar de geriatría. Eso es. Lo que decía Mar, sí que es verdad que desempeñan trabajos totalmente feminizados en Extremera, eso sí que es verdad. Y lo que decía de la limpieza, totalmente de acuerdo, que yo cuando voy a Extremera y trabajas con las mujeres, todos los días desaprendo. Yo digo, vengo a desaprender aquí, porque sí que es verdad que dicen, es que las mujeres limpian mejor, entonces le dices al responsable, digo, es que no nacemos con el gen de la limpieza, lo podemos hacer igual de todos. Entonces es una constante lucha por ver que somos iguales en un entorno igualitario, y eso es bastante complicado. Y también quería decir que, dices, vienen de mundos muy... Sí, ya sabemos por qué entran en prisión, eso se puede analizar, pero yo creo, es verdad que se les forma y demás, pero yo creo que algo importante que se trabaja con las mujeres mediante los programas de tratamiento no es solamente formarte, sino es ¿qué ha hecho que tú llegues a prisión? ¿Qué indicadores han hecho de que tú entres en prisión? Pues te han faltado recursos económicos, porque tu pareja no sé qué. ¿Por qué ha pasado todo eso? De tal manera que cuando tú salgas a prisión ya tengas las herramientas suficientes para no volver otra vez a hacer lo mismo. Entonces yo creo que el trabajo ya empieza dentro, en el mismo momento que plantas un pie en el centro penitenciario. No con todas las mujeres, evidentemente, pero sí con las que se puede llegar a hacer un programa. Y yo creo que son bastantes. Es verdad que la mayoría no, pero con las que se trabaja desde ahí. Y yo creo que eso es bastante importante. Sí que es verdad que la prisión no es el mejor lugar para estar, pero ni para hombres ni para mujeres, evidentemente. En eso estamos de acuerdo, pero sí que es verdad que pueden de alguna manera salir bastante con herramientas que antes no tenían para poder utilizar en su vida cotidiana. Y es verdad que los menores siguen estando dentro con ellas y cuando están fuera también, pero en el proceso que han estado en prisión, pues han haber mejorado muchas cosas, desde la comunicación con sus hijos, de colocar a su padre y a su madre, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué he sido yo para ellos? ¿Qué figura he sido? ¿Qué figura puedo llegar a ser? Y todo eso se hace estando trabajando día a día con las mujeres. Aquí quiero incorporar otro elemento, ¿no? Que ya ha estado ondeando en el ambiente, ¿no? Y es, según nuestros datos, el 80% de las mujeres presas son madres, el 56% tienen entre 21 y 40 años, es decir, están en pleno periodo productivo y reproductivo. Esto nos sirve para introducir el tema de la maternidad en prisión. ¿Qué pasa con las mujeres, ¿no? cuando son madres en prisión? Durante este periodo los niños, los menores, las madres tienen el entorno que debe tener cualquier niño, ese entorno normalizado, ese entorno amable, ¿no? Tanto los menores como las mujeres, ¿no? ¿Cómo se vive esto? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se trabaja también este aspecto dentro de la prisión? ¿Cómo trabajáis para cuando se produce la salida de las madres de prisión? ¿Pueden estar con sus hijos siempre, todo el tiempo que estén las madres en prisión? ¿A partir de alguna determinada edad ya no están? Si el tema de los menores, tenemos también, y en esto Mar sabrá, mujeres que tienen menores y pasan a pisos, a alojamientos alternativos.
¿Los derechos de los menores, en el caso de las presas, se ven afectados en defecto del derecho de la institución? A ser un centro cerrado, muy estructurado, antes lo detallaba, ¿no?, perfectamente Cecilia. ¿Qué reflexiones os lleva el tema de la maternidad en prisión? Yo creo que es un tema muy invisibilizado y quedaría para... Yo estaría hablando eternamente sobre el tema de la mujer y los menores en prisión. Sí que es verdad que hay centros para mujeres y menores, el de Aranjuez, el CIS Victoria Kent, también tiene una unidad de madres y otra no me acuerdo ahora mismo, en Mallorca creo que es, ¿no? Creo, conozco las que tengo más cercanas, pero el resto no. Entonces, yo creo que sobre todo se busca qué es lo mejor, o debería de ser qué es lo mejor para ese menor, independientemente de que la mujer esté en prisión o no. Entonces, ahí se hace una valoración de qué es lo mejor para ese menor, si estar con su madre o estar en una familia extensa y demás, y ahí tenemos un papel importante de los trabajadores sociales. Y mi opinión personal, pero esto es una opinión personal, yo creo que los menores no deberían de estar en prisión, porque se les está privando de muchas cosas muy básicas. Por ejemplo, que parece... Sí que es verdad que necesitan una persona, un vínculo estable, sobre todo en los primeros años de su vida, pero es verdad que lo pueden tener con su madre o con cualquier persona que ejerza los cuidados necesarios del apego. Entonces, ¿por qué los menores no deberían? Yo creo, y sí que es verdad que están súper bien atendidos por profesionales que lo hacen fenomenal, por educadores también muy formados, por asociaciones que acompañan a estos niños. Pero, por ejemplo, hay cosas como que los niños no pueden tener mascotas, esta cosa que dices, los niños viven rodeados de mascotas, de colores, es el que se ven privados de colores, de sabores, de olores, de todo un entorno que no es normalizado. Esa es mi opinión sobre los menores. Y luego, ¿cómo se trabaja con los menores y con las familias? Pues es que depende de cada mujer, depende de cada caso, porque tenemos mujeres extranjeras que tienen a sus menores en su país de origen. Tenemos mujeres en las que los menores están acogidos por familia extensa o están en residencias, o mujeres que no han cuidado de sus hijos por circunstancias de consumo de drogas o etcétera, y no saben ni siquiera dónde están. Entonces, dependiendo de cada mujer, de cada familia y demás, pues trabajamos de distinta manera. No sé si he respondido. Bueno, mi experiencia... Bueno, di Mar. Sí, no, iba a decir que mi experiencia con el tema de madres con niños, bueno, se circunscribe en su momento a la prisión de Carabanchel, cuando las mujeres de Yeserías pasaron a la prisión de Carabanchel y se cerró Yeserías y ahí se quedaron las madres, ¿vale? Se circunscribe también a la prisión de Aranjuez, y ahora mismo nosotros, ACOPE no está en ninguna prisión con madres con niños. Mi experiencia es un poco la que dice Maika, que la cárcel es un sitio que está privado de un montón de estímulos, es un sitio precario en estimulación para los niños, ¿vale? Y también que el trabajo que se realiza muchas veces es un trabajo con el colectivo de las madres, ¿vale? No es un trabajo con cada una de las madres, ¿no? O sea, aquí también es curioso, pero el que ser pocas siempre es un problema. No sé por qué, pero siempre es un problema. Termina siendo siempre un problema para las madres, ¿no? La unidad de madres que está en el CIS Victoria Kent es una unidad de madres excepcional, ¿vale? Está montada espectacularmente, ¿vale? Yo tuve la suerte de conocerla por dentro, nos la enseñaron, espectacular. Bueno, pues resulta que hay muy pocas madres que acceden a esa unidad, ¿vale? Porque el corte que se establece para acceder a esa unidad es tan grande que las madres de Aranjuez no se trasladan, ¿vale? Es como que no llegan a pasar el examen para la unidad de madres, ¿no? Entonces, pues yo creo que es, por ejemplo, eso a mí me plantea interrogantes. Tenemos una unidad perfectamente montada, dotacionalmente impresionante, ¿vale? Impresionante, con los funcionarios y funcionarias vestidos de calle, sin una cámara, sin un timbre. O sea,
quiero decir, todo oculto para que el niño minimice lo máximo posible el impacto, y resulta que no hay madres. Pero no hay madres allí porque no hay madres, o no hay madres porque no son adecuadas para estar allí. Pues la respuesta es que no son adecuadas para estar allí, porque es que en Aranjuez sí están, pero no están allí. ¿Me explico? Entonces yo creo que a veces, al final, la sensación es que hay un nivel de exigencia tan grande para las mujeres, para ser buena madre, para ser buena trabajadora, para ser buena, que es que nos cuesta un montón llegar a los sitios, y cuando los hay, no accedemos a ellos, ¿no? Entonces, a mí me plantea dudas, ¿no? O sea, yo no trabajo con ellos. Tengo otros problemas de mujeres que acogemos, que tienen, por ejemplo, el niño. Madres que han sido trasladadas de Aranjuez a, por ejemplo, a Meco, que han tenido el niño 3 años, que a los 3 años ya, como no podía seguir el niño, ha tenido que ser dado en una familia de acogida, ¿vale? Y que cuando salga esta mamá, que es extranjera, no sabemos qué va a pasar con ese niño y con esa madre. Por ejemplo. Sí que, Miriam. Que yo creo que lo que dice Mar, bueno, me acuerdo de algunas cosas, en otras no tanto, pero yo creo que las trabajadoras sociales, por lo menos en todo lo que tiene que ver con los menores, sí que con las que trabajan con madres también, y es parte de nuestra profesión, yo creo, es ver qué es lo mejor para ese menor. Y yo creo que sí que se hacen entrevistas con la madre, qué es lo mejor para su hijo, se coordina con los servicios sociales de que correspondan para ver qué va a ser lo mejor, y todo eso es evaluable. Yo creo que al final se trata, porque también se trata de ver qué es lo mejor qué es mejor para ese menor, independientemente de porque a veces estamos también con que las mujeres, ellas lo que desean, que es estar con su hijo, no es lo mejor para ese menor. Y yo creo que ahí las trabajadoras sociales sí que hacemos un papel fundamental. Sí, pero si yo no cuestiono eso, Maika. Lo que solamente decía que hay mujeres como que no llegan nunca, porque esta unidad de madres, ¿vale? Es que estaba vacía. Cuando nosotros fuimos a verlas, había 6 madres, solo 6. Y tenía 32 plazas. También es verdad que si yo también estuve trabajando, sí, en la unidad de madres justo cuando empezó a funcionar, y sí que era una realidad que para que fueras derivada a la unidad de madres tenías que cumplir no a los menores, sino las madres tenían no tener que tener sanciones y demás, cierto perfil, que es verdad que no todas las mujeres lo cumplían. Claro. A eso, solamente quería hacer referencia a eso, ¿sabes? Nada más. O sea, que a veces dices, pues igual hay que plantearnos las exigencias, ¿no? Porque si tenemos cosas buenas que pueden servir y a las que no se accede, pues a lo mejor tenemos que revisar los perfiles, ¿no? A lo mejor no podemos, porque si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, es además una realidad que podría estar perfectamente con todas las mujeres, no, o sea, podría ser que no fueran madres, que fueran mujeres, y se podría hacer un programa integral pues muy interesante, porque además está ubicado en todo el centro de Madrid con un montón de recursos, actividades y personal para poder hacer un programa que ayudará de verdad a las mujeres. Totalmente de acuerdo. Cecilia. Es que hay... Nosotros no tenemos ninguna estructura para y bueno, pues a mí me ha tocado ver pues mujeres que han dado a luz estando en prisión y han tenido que decidir, si me quiero quedar con mi hijo, me tengo que trasladar pues hasta Madrid, por ejemplo, o más lejos, o a Mallorca, y si no, pues lo tengo que dejar recién nacido con mi familia, si la tengo, y si no, pues entregarlo a protección de infancia, vamos. Que esa es la pura realidad de las mujeres que he tenido yo así cercanas que han dado a luz. Y luego, pues sí es verdad que la realidad de la maternidad marca muchísimo la estancia en prisión, es una de las mayores preocupaciones, y sí que, bueno, se han ido haciendo cosas, se han ido mejorando cosas en las relaciones, hay más visitas, pues son las visitas de convivencia, más los vis a vis. Ahora mismo con la pandemia
las videollamadas, que está permitiendo también pues, que haya más contactos. También hemos hecho mucho porque se puedan hacer visitas en punto de encuentro, porque había muchos menores que están en acogimiento con instituciones, en acogimiento con familia ajena o en pisos de menores, que no se veía adecuado que visitaran a la madre o el padre también, que les visitaran en prisión. Y entonces, bueno, pues ahora se ha conseguido cada vez más que se hagan visitas en puntos de encuentro fuera del centro penitenciario, que también permite, bueno, pues son visitas supervisadas y visitas en un entorno pues más adecuado para los menores, ¿no? Y eso cada vez pues también se está haciendo más. Cecilia, no sé si querías decir algo. Sí, que bueno, que para tener una visión global, unidades de madre en España existen de 3 tipos, ¿no? Que estarían las que están dentro de un centro penitenciario, que son las de Valencia, las de Aranjuez, y bueno, y hasta hace poco la de Alcalá de Guadaira, que se ha cerrado, y luego están las externas, en régimen de semilibertad, que dependen del CIS de Victoria-Kent, como habéis dicho, del CIS Sevilla, en Mallorca y CIS Alicante. Y luego están las unidades dependientes externas ubicadas en espacios físicos urbanos separados del resto de centros penitenciarios en régimen de semilibertad, que existen 3, 2 en Madrid y una en Tenerife. Y luego aparte están los módulos mixtos, que a día de hoy solo existe uno, que es el de Aranjuez, que yo creo que debería potenciarse más este tipo de módulos siempre que las personas que vayan allí reúnan los requisitos, ¿no? Ya que por lo menos permite pues que la crianza con los menores, los miembros de la pareja, cuando ambos se encuentran en prisión, pues se pueda llevar de manera conjunta, ¿no? Porque es cierto que está bien las unidades de madre, pero también hay que tener en cuenta que no es una responsabilidad solo de la madre, sino también del padre. Quizás, o sea, no existen unidades de padre, por ejemplo, ¿no? Esto lo que hace es seguir perpetuando los roles de género, de que son ellas las que se tienen que encargar de la crianza de los hijos. Y, hombre, a veces, pues, como habéis dicho, a lo mejor no es lo mejor para ese menor. A lo mejor también menores hasta 3 años que tienen padres internos en prisión también podrían quedarse a manos de ellos si fuera en ese caso lo mejor para el menor, obviamente. Y luego, desde hace poco se ha puesto en marcha un módulo mixto piloto en el centro de Topas, en el que conviven indistintamente hombres y mujeres, independientemente de que sean pareja o familia. Y bueno, pues ya nos darán en su día pues los resultados de este experimento. Muy bien. Mirad, siendo efectivamente la cárcel un entorno de privación de libertad, ¿cuánto hay de cierto en que os podáis encontrar con reticencias a las salidas cuando llega el momento de tener que dejar la cárcel? O de tener conductas que vengan a ser, no voy a decir delictivas, igual es mucho, pero elementos que hagan que la estancia en prisión pudiera ser más larga. Es decir, ¿no? Hay por ahí alguna serie que está rulando por los medios que se hablaba de este aspecto. No, bueno, pues igual cometemos otro delito, hacemos una agresión y entonces así. ¿Esto tiene algo de realidad o es pura ficción, esto de la resistencia a salir de prisión? No, tiene realidad pura y dura. O sea, no sé si os acordáis de un señor que estuvo haciendo huelga de hambre delante de la prisión de Alcalá, ¿vale? Porque llevaba tantísimo tiempo que no quería ir a ningún otro sitio, ¿vale? Claro, es que la calle da mucho miedo. La calle da mucho miedo. Es que la cárcel, aunque se intente trabajar con la gente que está dentro, la cárcel desajusta todo. Desajusta una cosa que se llama el control de tu propio pensamiento, desajusta las rutinas, desajusta tu capacidad para decidir cuándo, qué, o sea, todas las preposiciones. Entonces, de repente, me tengo que encargar de buscarme la vida, me tengo que encargar de buscar trabajo, me tengo que encargar de solucionarme lo que ellas dicen el paro,
el subsidio de excarcelación, me tengo que encargar, no sé, o sea, hay gente que ha entrado casi con la peseta en la cárcel y está en el euro. Hay gente que no sabe, por supuesto que no sabe, no conoce internet. Hay gente que lleva 11 años presa. Entonces, salir, muchísimo miedo. Mujeres que justo cuando van a salir, justo tienen una sanción que impide el permiso. Justo. ¿Y qué tiene que ver la sanción con ellas mismas? Pues yo creo que indica el miedo que les da salir, ¿vale? Indica, es decir, lo que es muy importante es que el proceso de salida tiene que ser progresivo. Quiero decir que es verdad que las personas que llevan muchos años de internamiento y de repente se encuentran pues con libertad, pues no tienen herramientas para gestionar su libertad ni su vida, pero las experiencias yo por lo menos las que estoy teniendo con mujeres que hacen un itinerario, o sea, que van teniendo un acompañamiento con permisos en semilibertad, o sea, el pronóstico es muchísimo mejor, porque en el periodo de adaptación a la libertad, siempre que hay un acompañamiento, un apoyo, una supervisión, pues tienen posibilidad de ir afrontando todo ese miedo y toda esa realidad con apoyos y con ayudas, ¿no? Y el pronóstico siempre es muchísimo, muchísimo mejor. La salida, a pesar de todas las dificultades, he dicho, de que vuelven a encontrarse con esa dura realidad y con esa pobreza estructural y la desigualdad estructural y todas las dificultades, la conciliación, que ya es de por sí muy difícil para todas las mujeres, incluso las que tenemos formación y apoyos e incluso medios para que nos ayuden o contratar personas que nos ayuden en casa o lo que sea, ¿no? Y estas mujeres no tienen ningún apoyo para la conciliación. Claro. Pero yo creo que eso es muy importante en los casos, en los hombres y en las mujeres, que sea la salida progresiva y que en ese itinerario de salida acompañamiento. Sí, yo creo que cuando que dice mal, cuando se quieren, digo, algo que hemos estado haciendo fatal, cuando una persona quiere quedarse dentro es porque esa persona no ha sido acompañada y no hemos trabajado lo suficiente con ella, porque hay profesionales que si hacemos y acompañamos, al final esa persona, porque lo que dice Miriam, está pensado el tratamiento para que sea progresivo. Entonces empiezan a salir permisos para ver cómo vas, para que veas qué voy a hacer con mis hijos, voy a buscar trabajo, de tal manera que cuando llega tu libertad ya tengas las herramientas suficientes para no querer volver. Es más, cuando las mujeres su primer permiso, cuando salen por primera vez, depende de los años, pero en la mayoría se da que la primera vez que sale están deseando volver a prisión, y eso es porque, por lo que decía Mar, porque tienen que enfrentarse a toda su realidad, porque desde la prisión lo ven en una burbuja. Cuando salen a la prisión se dan cuenta realmente cómo están sus padres, cómo están sus hijos y cómo me tengo que buscar la vida. Es verdad que a medida que van pasando los permisos y los años, al final de un proceso de 1 o 2 años, entonces eso, cuando empiezan a salir ya 6 días, ya no quieren volver a prisión, ya se quieren quedar fuera, pero porque ya han tenido todas las herramientas suficientes para enfrentarse a esa realidad que es la suya. Claro, Maika dice una cosa muy importante ahí, ¿vale? Que no hemos hablado de ello, ¿no? Que es el tema de los permisos. Sin permisos no hay posible inclusión, ¿no? Entonces, los permisos son los que habitúan a las mujeres, no solamente les habitúan a la salida, sino son una baliza de esperanza para poder seguir aguantando en prisión y seguir haciendo el esfuerzo, ¿vale? Entonces, hay muchísimas mujeres que no se les da permiso por falta de arraigo. Muchísimas mujeres que no salen de prisión porque son extranjeras. ¿Y qué van a hacer aquí? Yo también he oído eso. ¿Para qué te vamos a dar a ti un permiso? Si a ti te vamos a expulsar. Entonces, quiero decir, cuando hay esas mecánicas, es muy difícil, o sea, imaginaros eso en la cabeza. Entonces, eso que ha dicho Maika de los permisos son fundamentales para mantener la tensión, para mantener la esperanza, para mantener la ilusión en el cambio, en que es posible, ¿no? A mí me parece fundamental. Y recordemos que sin permisos no hay clasificación ni progresión en la clasificación. Entonces, es que es muy importante, ¿no? O sea, la salida es muy difícil, pero hay algunas herramientas que yo creo que tendrían que ser, en el caso de las mujeres, mucho más fáciles, ¿no? A mí me parece que las mujeres realmente, que las acojo, me parece que salen poco.
Me parece que salen poco. Creo que las mujeres deberían salir más, mucho más, ¿vale? Y creo que realmente responderían, ¿no? Deben estar en la calle. Un centro pequeño, ya he dicho, es una unidad pequeña, pero bueno, pues tenemos a más de la mitad de las mujeres en algún tipo de régimen abierto. Y a ver, si es verdad que son mujeres con condenas no muy largas, en principio aquí en San Sebastián no suele haber grandes condenas, pero la experiencia es que sí salen, acceden al incluso el acceder a régimen abierto a tercer grado sin pasar por el permiso, porque se ve que hay una situación que permite que la mujer pueda iniciar el cumplimiento ya en tercer grado con apoyos o bien de su entorno o bien de instituciones o de asociaciones. ¿Algo, Cecilia? Sí, luego otros instrumentos también que pueden servir para estas mujeres, ¿no? Para salir más empoderadas cuando terminen la prisión o en los permisos, pues está precisamente el programa de preparación de permisos de salida o el programa Ser Mujer, que, bueno, pues para prevenir también la violencia de género y tratamiento de internas que han sufrido, porque hay muchas pues que también se ven con este problema, las que han sido víctimas de violencia de género, que a lo mejor a la hora de salir en prisión pues tienen miedo de encontrarse otra vez a esa pareja o esa expareja. Entonces, claro, todos esos conflictos pues a veces también agravan la situación, ¿no? A la hora de la salida. Y luego existe, por ejemplo, también una guía práctica para la intervención grupal con mujeres privadas de libertad, que se realizó en el 2007 entre el Instituto de la Mujer y la antigua Subdirección General de Tratamiento, y el programa marco de intervención con personas extranjeras también, y bueno, otra serie de programas de intervención con jóvenes, de normalización de conductas, que bueno, que claro, siempre se les ofrece a estas mujeres y que debe servir pues de apoyo, ¿no? Para ese empoderamiento y para que puedan salir mejor formadas y preparadas, aunque bueno, luego ya todas las actividades y todos los talleres que se les ofrece pues son voluntarios, no puedes forzar a nadie a que participen, pero evidentemente la intervención dentro de la prisión es un paso clave. Sí, yo soy firme, creo en el ser mujer, soy plenamente, pues desde que entré en prisión lo llevamos a cabo y me parece uno de los programas más interesantes y más motivadores tanto para las personas que acompañamos a las mujeres como para las mujeres, porque es un programa integral. O sea, se trabaja desde la violencia de género, habilidades sociales, todo lo que las herramientas que necesitas para salir en prisión. Y para ellas podéis preguntar a cualquier mujer que indiferentemente que hayan estado un mes, 2 meses o como nosotros en Extremera, que el programa dura 2 años, todas te van a decir que ha sido una de las experiencias mejores que tienen en prisión. Y por una cosa que me parece fundamental, porque se les da un espacio y crear grupo. Y cuando las mujeres nos ponemos en grupo y nos ponemos juntas en algo, somos invencibles. Bueno, yo os diría, ya para ir finalizando, a modo un poco pues muy concreto, ¿no? Muy sintético, ¿qué recomendaciones daríais para un futuro más igualitario? Quien queráis. Bueno, a ver, Mar. Para mí que el tema del género realmente fuese tenido en cuenta, ¿vale? En la realidad de las mujeres cuando entran en prisión, ¿vale? De forma que, igual que en un momento determinado ha habido un agravante o un eximente a la hora de juzgar a esa mujer, se tenga en cuenta, ¿vale?, la exclusión por el hecho de ser mujer y la discriminación por el hecho de ser mujer y el empobrecimiento por el hecho de ser mujer del que partimos. Entonces, que todo eso se tenga en cuenta cuando se le sentencia a una condena de 6 años, de 4 años, de 3 años, de 9 años, de 10 años, y que se vea el impacto que tiene en ella, en su entorno, ¿vale?, familiar y en la propia realidad social, ¿no?, y socioeconómica. Que si eso se valorase y se tuviese realmente en cuenta, ¿vale? Y no se la juzgase sin tener en cuenta que es mujer, con lo que significa ser mujer en nuestra sociedad hoy y en ese contexto para ellas, ¿no? Nosotras somos mujeres privilegiadas. ¿Alguien más? Yo sí pediría que voluntad política dentro de los propios centros para poder
mejorar las condiciones de vida y que hay cosas que se pueden hacer con voluntad, sin necesidad de cambios legales ni de grandes inventos, ¿no? Que se pueden potenciar el acceso de las mujeres pues, a formaciones que no estén feminizadas, a ciertas tareas o trabajos, que hay que visibilizar que la mujer puede estar en otros sectores, que no se oferte solo lo feminizado, ¿no? Dentro de la institución, y que se puede pues hacer un poquito tener un poquito pues de creatividad también, ¿no? A la hora de pensar los espacios, de pensar las actividades, la experiencia de las actividades mixtas también, que es interesante, que hay que perder miedo a las actividades mixtas dentro de los centros, que pueden favorecer que las mujeres accedan a muchos más recursos, a muchas más cosas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para ello también considero fundamental la formación en materias de igualdad y no discriminación entre la población reclusa, tanto la masculina como la femenina, así como materias sobre detección y prevención de violencia de género y familiar y violencia contra las mujeres en general, una mejor reorganización de los espacios arquitectónicos para que pueda llevarse a cabo esa verdadera separación interior de la población reclusa femenina, ya sea mediante reformas estructurales o una mejor distribución de la población. Y luego la potenciación de las penas y medidas alternativas, siempre que sean adecuadas al perfil criminológico de cada persona condenada, que haga que las prisiones, al fin y al cabo, no se masifiquen. Y, por supuesto, antes de llegar a esto, pues una prevención mediante una correcta educación en igualdad en las escuelas, en la familia y a través de otros agentes sociales. Muy bien. Maika. Sí, ya un poco de todo lo que habéis dicho me parece súper importante, y sobre todo que el género forme parte de la formación de todos los funcionarios y funcionarias que están en prisión, para poder atenderlas de la manera más adecuada, quitarnos de todos esos prejuicios que tenemos a la hora de trabajar con mujeres. Muy bien. Bueno, muchas cosas, ¿eh? Ya veréis, cuando veamos en conjunto el espacio, habéis planteado muchas cosas y bien interesantes. Con lo cual, pues muchas gracias, Maika, muchas gracias, Mar, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Miriam, por acompañarnos esta tarde, por acompañar a la profesión esta tarde, porque a las sazones era un poco de lo que se trataba, ¿no? Ponerle luz, darle visibilidad a un colectivo que realmente tiene poca visibilidad, ¿no? Y por tanto, pues agradeceros vuestro compromiso y vuestra sabiduría por darnos luz en algunas cosas en la tarde de hoy. Así que un abrazo, cuidaros mucho y muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.